Hola, ¿qué tal? Yo soy Julián y esto es Electrónica Aplicada, compartiendo electrónica con vos. Bueno, este es el tercer video continuando los análisis que vamos a hacer para obtener las ganancias de circuitos amplificadores. En este circuito vamos a trabajar con, en este caso, con un circuito también popular que es el circuito de colector común o seguidor emisivo, que es el que se encuentra en pantalla. Vamos a obtener su ganancia y vamos a ver qué tipo de relación hay con, en este caso, con el llamado colector común. En este ejercicio vamos a aplicar lo mismo que veníamos haciendo. Vamos a hacer el análisis en alterna, por lo que las fuentes de alimentaciones en continuo lo vamos a considerar como masa. Entonces, como veníamos haciendo, una vez visualizado el circuito, vamos a visualizarlo de esta manera. Por supuesto, la masa como, perdón, la fuente de alimentación es como masa. Bien, una vez hecho eso, lo que nos interesa a nosotros es sacar la ganancia. Como nos interesa la ganancia, visualizamos rápidamente los nodos o las terminales donde se encuentra la tensión de entrada y la tensión de salida, y veo inmediatamente cuál es, por supuesto, lo más fácil de obtener. Seguramente ya si vieron los videos anteriores, esto va a ser mucho más accesible de resolver sabiendo de las componentes de los elementos que intervienen en un circuito amplificador. Acá tenemos la corriente de base, acá tenemos la corriente de colector y acá tenemos la corriente propia de emisor. Bien, bueno, rápidamente podemos sacar la tensión de salida. La tensión de salida podemos a ver, dejar esto acá. Podemos decir que la tensión de salida E sub 0 va a ser igual a la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Por definición también sabemos que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. ¿Se acuerdan? La corriente de base más la corriente de colector va a ser igual a la corriente de emisor. Acá hay una suma de corriente. Sabiendo también que por definición la corriente de emisor es igual a la corriente de base más, por definición, la corriente de base es HFE veces la corriente de base. ¿Se entendió? No sé si se entendió. Acá tenemos que la corriente de base es común es un factor común. Sacamos la corriente de base y nos queda que es igual a 1 más HFE. Entonces podemos decir que la tensión de salida es igual a la corriente de base por la resistencia de emisor. A mí siempre me es interesante dejar todas las tensiones de salida y todas las tensiones de entradas en función de una sola corriente. Perdón, acá. Error. La tensión de salida es igual a la tensión de base multiplicada este factor por la resistencia de emisor. Acá voy a esperar que se seque y voy a introducir el valor. Lo que decía es que a mí siempre me es conveniente dejar en función de un solo tipo de corriente. En este caso es conveniente, por si vienen viendo los videos, de un modo de simplificación que se realiza una vez que se busca la ganancia del circuito. Bien, 1 más HFE. Bien, la tensión de entrada se obtiene a partir de lo que venimos trabajando. Es decir, la tensión de entrada, como se ve acá, es la tensión de la base. Acá tenemos la base del transistor B. Entonces la tensión de entrada, al no tener ninguna impedancia de entrada, es directamente la tensión de la base. Este nodo está en paralelo con ambas, entonces yo puedo directamente trabajar de este nodo en adelante. Entonces yo puedo decir que, visualizando ahora como se ve, yo puedo decir que la tensión de entrada, si se enfoca ahí está, la tensión de entrada, acá va a haber una corriente de base, acá va a haber una corriente de emisor. Yo, por supuesto, olvido que hay una derivación que yo voy a medir acá, solo miro desde mi nodo de base, donde está la tensión de entrada, hacia masa. Entonces yo digo, por la técnica de reflexión, como venimos viendo,
de que llevo, entre comillas, llevo esta resistencia hacia base. Es decir, sabemos que por el modelo híbrido hay un HIE continuado, hay un nodo E de emisor, luego hay una fuente de corriente, luego sale el nodo de colector. Bueno, yo, esta es la resistencia de emisor, sabiendo por la técnica que vimos en el primer video de reflejar, si se quiere decir, llevar para la base del transistor, yo lo puedo hacer con la condición de que esa resistencia, en este caso de emisor, la multiplique por un factor que es 1 más HF. Eso lo vimos en el primer video. Lo que estén viendo este video no hayan visto los anteriores, les recomiendo que vean ese video para poder entender qué es lo que estoy haciendo. Entonces, la tensión de entrada va a ser igual a, voy a hacerlo más abajo porque me quedé sin espacio. La tensión de entrada va a ser la corriente de base multiplicada HIE más la resistencia de emisor por 1 más HFE. Y esa es nuestra tensión de entrada. Lo voy a recuadrar así quede mucho más vistoso. Así. Esta es nuestra tensión de entrada y esta es nuestra tensión de salida. ¿Está bien? Bueno, se me paró el video y justo me dio tiempo de hacer un esquema para poder explicar algo importante, que es si vemos al circuito totalmente puesto en el modelo híbrido, podemos ver un detalle de que la tensión de salida, la tensión que se toma desde el emisor hacia masa, porque eso es lo que estamos haciendo, desde el emisor hacia masa, podemos observar de que la caída de tensión, la polaridad de esa caída de tensión es la misma que la tensión de entrada, porque la corriente es ascendente, la corriente de emisor desciende, entonces la polaridad es la misma. Distinto pasaba cuando medíamos en la resistencia de colector, porque la corriente tiene este sentido ascendente, entonces la polaridad es opuesta. Entonces, la tensión de salida va a tener signo positivo. Está de más decir eso, pero está bueno aclararlo para que se entienda, para poder diferenciar lo que veníamos viendo en el primer video. Entonces acá entonces tendremos que HIE. Entonces sabemos que la ganancia del circuito va a ser igual a la tensión de salida sobre la tensión de entrada, y la tensión de salida, perdón, acá está mal, la tensión de salida va a ser la corriente de base, como vimos acá, por 1 más HF por la resistencia de emisor. Acá agregué esto sin querer. Es la corriente de base por 1 más HF por la resistencia de emisor. Y la tensión de salida va a ser la corriente de base por la resistencia de emisor más HIE. Acá yo conmuté, bueno, no importa. Vemos acá que nuevamente las corrientes de base se simplifican y nos da lugar a que la ganancia del circuito es igual a 1 más HF, todo esto por la resistencia de emisor, sobre, vamos a poner 1 más HF aquí, también por la resistencia de emisor, más HIE. Esa es nuestra ganancia del circuito. Esa es la ganancia en emisor común. ¿Está bien? Bien, algunas consideraciones que se pueden hacer. Bueno, de la misma manera se puede decir que esto es muy grande con respecto a la resistencia HIE. En muchos casos ustedes van a ver que la ganancia en emisor que sale por el emisor va a ser aproximadamente 1. Eso se da a partir de saber si el HI es muy pequeño en comparación con este factor. Pero esos son detalles que se obtienen si que tenemos si manejamos cantidades numéricas. En este caso no, porque estamos trabajando en forma genérica. Bueno, así se resuelve el circuito del emisor común, perdón, del colector común.
alguna duda, algún detalle de este circuito, de la resolución de este ejercicio, me lo hacen notar acá abajo y vemos qué se puede hacer. Bueno, eso es todo por este video, espero que les haya servido. Chao.